trabajado como investigador y técnico en el Ministerio de Vivienda y en el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano. Ha sido docente en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Escuela Académica Profesional de Literatura y en el doctorado de Literatura en la Universidad de San Marcos. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad de Carlos Palma, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, también en la Escuela de Posgrado, donde dicta cursos en el doctorado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, también en la Maestría de Arquitectura y Sostenibilidad. En la Universidad de Carlos Palma ha sido director de la Oficina Central de Planificación, ha sido coordinador del Centro Cultural Corihuasi y ahora es secretario académico de la Escuela de Posgrado. En esta misma universidad es miembro del número del Instituto Ricardo Palma y dirige dos revistas en la Universidad de Carlos Palma, de Arquitectos, que es una revista internacional, y Paideia, por la Escuela de Posgrado. Es también escritor y ha publicado 4 libros de cuentos, 2 novelas, 5 antologías literarias y ha ganado premios a nivel nacional e internacional en género de cuentos. El doctor Roberto Reyes Tarazona con su ponencia Población y Desarrollo Sostenible. Bienvenido. Quiero expresar mi agradecimiento al magíster Juan Manuel Antón Pérez, decano nacional del Colegio de Estadísticos, y a la magíster Ofelia Roque Paredes, decana del Colegio del Consejo Regional de Lima. Para mí es una gran satisfacción y un gran honor poder participar de este evento que creo yo que nos abre diversos temas y vamos a compartir y aprender, porque creo que todo evento uno aprende. Las cosas que dice el doctor Max son investigaciones que él ha desarrollado, que no se han difundido del todo, y la mayor parte de los trabajos que por lo menos conocí de migraciones internas. Pero creo yo, repito, que en cada caso alguien tendrá algún tema interesante que desarrollar. Y yo lo que quiero tocar es el tema referido al desarrollo urbano sostenible y la población. Me voy a remitir a mucho tiempo antes del periodo que ha planteado me voy a remitir a la revolución industrial, que es el punto de partida de la sociedad moderna y el punto de partida de problemas poblacionales que los tenemos cercanos. Los problemas anteriores en términos de población son muy distintos. Y empiezo haciendo una referencia a un historiador inglés, Arnold Toynbee, que plantea, él murió a fines del siglo XX, plantea que en la humanidad han habido 3 grandes revoluciones. La primera gran revolución ha sido la invención de la agricultura. No lo ve en términos políticos, militares, sino en términos de aquellos aspectos que han cambiado la humanidad. Y la agricultura definitivamente cambió la humanidad. De ser nómades, cazadores, de depender de la naturaleza, con la invención, entre comillas, de la agricultura, el hombre se establece en lugares fijos. Pero no solamente eso, que va a dar lugar al crecimiento de ciudades, a organizaciones sociales complejas, sino va a permitir que el hombre maneje procesos naturales, el de siembra, cosecha, etc., y también la ganadería. Y los ciclos vitales de los animales en la domesticación permiten entonces el establecimiento, y por lo tanto entonces la agricultura, que surge hace unos 10.000 años, va a representar un cambio en la humanidad rotundo y definitivo. A mediados del siglo XVIII, tal como mencionaba el doctor Meneses, surge la revolución industrial. Como todo proceso, indudablemente no hay una fecha exacta, pero se ha establecido que en Inglaterra empieza este proceso de modernización de las sociedades occidentales, europeas principalmente, Inglaterra como punto central, que posteriormente se va a extender a las diversas regiones que en la actualidad cubre todo el mundo. ¿En qué sentido hay una revolución industrial que cambia también a la humanidad? En primer lugar, la aparición de ciudades en términos modernos, que el arquitecto Wendell seguramente va a explayarse sobre eso, que representan una nueva forma de vida,
Una forma de vida que también creo que lo ha mencionado el doctor, es la forma de vida predominante. Más de la mitad de los casi 7.000 millones que somos actualmente viven en ciudades, y la tendencia creciente es el que haya cada vez más gente que vive en ciudades. En nuestro país esto se ha dado de una manera violenta, podríamos decir. En el censo de 1940, el 35% de la población del país, de los 7 millones y tantos que éramos, vivía en ciudades. Ciudades incluso de decir, porque había poblados muy pequeños. Lima no llegaba a más allá de 500.000 habitantes. En el censo del año 1993, la situación se invierte. Si en el año 40 el 35% vivía en las ciudades y el 65% vivía en el campo, la situación es exactamente inversa. En el año 93, en el Perú, el 65% vivía en ciudades y solamente el 35% vivía en el campo. Este proceso está relacionado con una réplica de lo que ha significado la revolución industrial, porque la revolución industrial representa una nueva forma de producción. Hasta antes de la revolución, lo que había era producción artesanal, y lo que predominaba era la agricultura y la ganadería, el intercambio, digamos, de comercios a niveles muy limitados. Con la producción industrial en serie comienza un cambio radical, y para la producción en serie, en la cual se aplicaban principios de física, de química, nuevas formas de administración, de organización, nueva forma de sociedad, se requería mucha mano de obra. Entonces, en Inglaterra, en el siglo XVIII comienzan las migraciones del campo a la ciudad. Los campesinos que van a la ciudad a buscar trabajo, a buscar mejores condiciones de vida, van a establecerse en nuevas formas a las cuales no estaban acostumbrados, ¿no? El patrón de vida hasta entonces en el mundo era el de dispersión en el campo. Con el crecimiento de las ciudades modernas, que van a englobar enormes cantidades, masas de personas, va a comenzar esta forma de vida, ¿no? Que es la ciudad. Pero esto no es solamente digamos un tema económico, sino es un tema también político, porque para que haya este tipo de condiciones los campesinos tenían que ser libres, no podían ser, digamos, siervos como en la feudalidad. Debía haber también una mentalidad que pensara que existía, digamos, la igualdad de personas, debía existir también un mercado, una forma de producir, etc. Es decir, comienzan a surgir en esta época las formas que son relativamente modernas. Y hablando de población, en estos cambios, que menciono solamente algunos, se van a producir en términos demográficos dos cambios muy marcados, los cuales uno ha tocado el doctor Meneses y otro también se ha dicho de alguna manera, pero marcadamente dos fenómenos. Uno es la migración, que ya he hecho mención. Este desplazamiento de las poblaciones rurales, de los campesinos hacia las ciudades, para enrolarse como fuerza de trabajo en las fábricas y después, posteriormente, los servicios y las diversas actividades. Esto, llevando realmente el paralelo con nuestro país, va a significar para algunos sociólogos o analistas el fenómeno más importante en el siglo XX en el Perú. ¿Por qué el fenómeno más importante puede ser la migración? Uno puede pensar simplemente en términos demográficos, pero es que hay que pensar que la migración masiva, desde los años 40, sobre todo 50 al 70, han significado el desplazamiento de millones de personas de lugares muy diversos, sobre todo el campo de los Andes, hacia las ciudades, lo cual ha producido una serie de fenómenos que son nuevos para ese entonces y que van a marcar definitivamente el rumbo de lo que es en la sociedad peruana. La necesidad de vivienda, si viene masivamente gente, ya no hay vivienda, no hay callejones, la gente pobre ya no tiene dónde alojarla, pues entonces hay invasiones. ¿Qué surge? El fenómeno nuevo de las barriadas, que no existían antes. Que después le llaman pueblos jóvenes y ahora le llaman asentamientos humanos marginales, y en fin, en general, en diversas denominaciones. Surge la informalidad. La industrialización del Perú, a diferencia de la inglesa, pues no es una industrialización en la cual se necesita grandes cantidades de obreros, porque
porque nuestra intervención es relativamente pobre y por lo tanto entonces es necesario trabajar en algo. Surge entonces la informalidad, los vendedores ambulantes, los servicios diversos, el ingenio de las personas para poder subsistir, va a representar toda una forma económica que va a tener, digamos, sus secuelas décadas más tarde. El caso de Gamarra, por ejemplo, o el desarrollo económico importante de lo que ahora es Lima Norte o Lima Sur. Es decir, hay una nueva forma, digamos, de hacer economía diferente de la que estaba acostumbrada la cultura criolla, la sociedad criolla de los años 50. Surge también una nueva cultura, ¿no? Porque las personas traen, sus patrones culturales, sus formas de vida, digamos, que son propios de los Andes y que también van a, en la ciudad van a dar lugar a lo que originalmente pues es la música andina, en algún momento la música chicha, la cumbia peruana, etc. Es decir, patrones culturales que también tienen que ver con la forma de alimentación, los productos, etc., un largo etcétera, que van a cambiar totalmente lo que es Lima y lo que es el país. Van a haber cambios sociales también, van a salir nuevos grupos, etc. Es decir, las migraciones son este cambio, digamos, que el volumen de población van a representar. Y esto se ha dado en todas las sociedades. En Inglaterra como modelo clásico y también en formas pues, extremas, como ocurrió en la Unión Soviética o ex Unión Soviética en la época de Stalin, donde por decisión política y económica dijo el país tiene que industrializarse. ¿Y para qué se requiere eso? Se requiere dinero y se requiere gente. Entonces los campesinos a las ciudades. Y estamos hablando de la ex Unión Soviética, que eran cientos de millones de personas, y por lo tanto entonces hubo muchas resistencias y muchas muertes. Eso fue un fenómeno muy distinto. Pero definitivamente la migración, tal como lo ha mostrado el doctor Meneses, tiene pues sus características, digamos, decisivas e importantes en el país cuando se hace de forma masiva. Ese es un fenómeno demográfico que tiene su origen en esta etapa, porque antes de eso, en la feudalidad, las poblaciones estaban prohibidas, los campesinos no podían irse libremente a recorrer y ir a cualquier sitio, ellos eran siervos de un señor feudal, por lo tanto entonces sus posibilidades de desplazamiento eran mínimas. Bueno, el otro gran fenómeno poblacional que surge en esa época es la explosión demográfica. Y ustedes deben haber escuchado hablar o estudiado a Malthus, Tomás Malthus, que en esa época plantea un tema de actualidad. Estamos hablando del siglo XVIII, donde él apunta desde esa época que el fenómeno era incipiente, que el crecimiento poblacional tendía a ser cada vez más acelerado y con el correr del tiempo esto iba a ser cada vez mayor. Lo inquietante y el problema era que el crecimiento poblacional y el crecimiento, el incremento de la producción de alimentos no iba a la par con el crecimiento poblacional, y por lo tanto decía, ahí va a haber un problema muy grave, porque la población va a seguir creciendo a un ritmo geométrico, como decía él, mientras que los alimentos crecen a un ritmo aritmético, y por lo tanto entonces va a haber hambrunas, va a haber problemas, y hay que hacer algo. Entonces, esa previsión fue muy debatida, por supuesto, muy discutida, sobre todo en la iglesia, y tenemos nosotros que esa proyección fue muy certera y nos lleva a problemas que actualmente se enfrentan de manera crítica. El crecimiento poblacional es cada vez mayor, ya se han dado algunas cifras, creo, del decano nacional. Yo tenía algunas que ustedes pueden ver ahí, que es lo mismo visto de otra manera, ¿no? Dice, desde 8.000 años antes de Cristo, es decir, antes de la invención de la agricultura hasta mediados del siglo XVII, la población mundial pasa de unos 5 a 500 millones de habitantes. Es decir, y se fue duplicando cada 1.500 años. Pasar de 500 a 1.000 millones, duplicarse, requirió solo 200 años. Estamos hablando ya de esta aceleración del crecimiento poblacional. Luego, de 1000 a 2000, para duplicarse se necesitó solo 80 años. La última duplicación, de 2000 a 4000 millones de habitantes, requirió solo 45 años. Eso fue más o menos hace 1700
45. Entonces, la velocidad del crecimiento, la explosión demográfica, pues es un fenómeno que trae consigo también una serie de cuestiones. Si hay control de natalidad o no, que tiene que ver con razones éticas, religiosas y de Estado y científicas, y ahí hay una serie de encuentros y discusiones. Recuerden ustedes el caso de Fujimori, las esterilizaciones forzosas, ¿no? Los temas demográficos están asociados a los problemas a veces más íntimos y más delicados, ¿no? Es decir, en China se ha dado una disposición hace ya muchos años. China, ustedes, tiene más de 1.400 millones de habitantes, que las familias solamente pueden tener un hijo, y aquel que rompe esa regla pues va a la cárcel, ¿no? Entonces, esa situación, digamos que ha llevado a ese extremo, pues ha significado indudablemente una serie de discusiones, cuestionamientos, intervenciones de diversas entidades religiosas, etc. Esta explosión demográfica, creo que también la mencionaba un poco de pasada Max, se encuentra, es decir, los problemas de racismo, de xenofobia que se dan en Europa tienen en parte su punto de partida en este crecimiento, ¿no? Y este incremento de población extranjera. Porque si hablamos de tasa de natalidad, no tengo las cifras, pero la tasa de natalidad pues, de los turcos, de los latinoamericanos, de los africanos, son el doble o el triple de la tasa de natalidad de los alemanes, por decir algo. Y entonces, en Alemania, por poner un ejemplo, mientras que la población del llamado tercer mundo crece y se multiplica, la población de los alemanes se mantiene más o menos estable. Y entonces ellos ven con temor de que cada vez hay más gente que ellos llaman de color, ¿no? Y cada vez hay menos alemanes. Surgen entonces estas reacciones en contra, a pesar de que, como dice también Hernán Meneses, en realidad no se le está quitando nada, se necesita esta gente, pero ese temor de ser rebasados, digamos, demográficamente se da en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Hasta los años 50, pues la población mayoritariamente negra era pues casi un 10%. Pues eso ha aumentado, y también ahora la población latina, de tal manera que los anglosajones o de origen anglosajón cada vez son menos. Provoca también reacciones. Entonces, los problemas demográficos están asociados con, ¿no? Estas cuestiones económicas, sociales, políticas, religiosas, éticas, y esto tiene su punto de partida en este tema. Bueno, voy a poner un poco, porque creo que todavía no entro al tema. Así que, bien, hablando de la revolución industrial, ¿no? De esa época, la relación hombre-naturaleza se plantea, para decirlo de manera simplificada, en la creencia de que el hombre podía y debía dominar la naturaleza. El hombre era capaz de dominar la naturaleza porque con la soberbia del conocimiento científico, la tecnología, el hombre podía manejar los ciclos naturales, podía, digamos, imponerse y, digamos, como decían algunos en esa época, suplantar a Dios y hacer la ley de Dios para poder manejar la naturaleza en relación a sus necesidades. Esto estaba imbuido de una filosofía, igualmente la filosofía positivista, que pensaba que el hombre es capaz de solucionar los problemas con la tecnología y con su razón, con la lógica, con el raciocinio, con sus capacidades de invención. Y si había problemas en la naturaleza, bueno, los iba a superar, iba a encontrar algo y iba a hacerlo. Esa idea de dominio de la naturaleza pues ha durado todo el siglo XX, o casi todo el siglo XX, y ha dado como resultado pues unas situaciones que han llevado a las situaciones críticas que han significado el mundo a fines del siglo XX. Pero aquí, por favor, hablemos entonces directamente del desarrollo. Esta idea del progreso, de la evolución, del cambio permanente, es una idea moderna en el sentido que estamos planteando, a partir de la revolución industrial. En la Edad Media no había idea de desarrollo, no había idea de evolución. Todo estaba hecho
a imagen de Dios. Dios había hecho las cosas perfectas y el hombre no tenía por qué cambiarlas, todo debía seguir tal cual. El que nacía mendigo debía ser mendigo y moría así, y el que nacía rey pues tenía suerte y se acabó. Lo importante era trascender. La idea de cambio no existía, se combatía. Todo aquel que quería cambiar las cosas era un hereje y había que perseguirlo. Cuando hay el cambio político, social, la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración, etc., comienza a surgir la idea de que el hombre debe superarse, debe cambiar, debe desarrollarse. Este concepto, repito, que no existía, aparece en esta etapa. Y la idea de desarrollo entonces comienza a, digamos, a hacer carne en las sociedades. Ahora, en una primera etapa, el desarrollo estaba asociado con el crecimiento económico. Desarrollo igual crecimiento económico y avance de la economía. Y el avance de la economía a cualquier costo. Es decir, utilizar los insumos, usar la naturaleza, todos los recursos posibles en función de la transformación en bienes que pueden ser comercializados, que pueden ser vendidos, y después todo el tema de la lógica económica y la lógica del mercado. Esto dura pues casi todo, hasta casi, bueno, todo el siglo XIX, el siglo XX, y bueno, hay un tema muy grande porque hay en estas sociedades, pero esa es un poco la lógica del mundo occidental. Desarrolla entonces esta noción nueva que comienza a cambiar a mediados del siglo XX, en el cual se piensa, bueno, por razones teóricas ya, que el desarrollo pues no solamente debe medirse en términos económicos, sino también en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales, en términos tecnológicos. Pero en el último tercio del siglo XX, o a partir de los años 70, si ustedes quieren, comienzan a surgir ya voces que van a plantear alertas de que las cosas no son tal como pensaba la sociedad occidental, tal como se pensaba en la revolución industrial y con las ideas de progreso y desarrollo vigentes, porque algo estaba pasando y el mundo tenía situaciones que el hombre ya no estaba pudiendo controlar fácilmente, ¿no? Entonces comienza a surgir una preocupación por el medio ambiente, básicamente en dos aspectos, estoy simplificando por supuesto, que estoy señalando ahí. Uno, la crisis ambiental, ¿no? Comienza a darse de la contaminación, ¿no? Del calentamiento global, de la reducción de la capa de ozono, la desertificación de grandes extensiones en todos los continentes, bueno, salvo en Europa, la reducción de la biodiversidad, la desaparición de especies, en fin, hay una serie de fenómenos que estaban mostrando que aquello que se pensaba que estaba, digamos, era insignificante, no era tan insignificante. La contaminación, por ejemplo, era un tema que afectaba a las naciones pobres y a las naciones ricas. La desaparición y la contaminación de los ríos de Europa, ¿no? Donde las especies animales y vegetales habían desaparecido porque las industrias arrojaban sus desechos a los ríos, pues afectaba a los millonarios y a los pobres. Entonces, la reducción de la capa de ozono, que comienza a ser advertida, también no es un problema de tener dinero o no tener dinero, es un problema mucho mayor. Entonces, esta situación de fenómenos que van escapando a estas posibilidades económicas comienzan a llamar la atención de científicos, de gente que es más sensible y comienza a darse cuenta, ¿no? del empobrecimiento que tiene la naturaleza en muchos lugares. Pero por otro lado, ya en el último cuarto del siglo XX también tenemos una revolución científica tecnológica, que bueno, Marcos no está, Toynbee no estaba, pero esto sería la tercera revolución, digamos, que cambia la forma de vida de la sociedad, de la humanidad, la globalización, en fin, problemas que van a significar lo que algunos llaman la sociedad postmoderna, ¿no? Que tiene una filosofía, una lógica, el desarrollo de las comunicaciones, la economía a otras escalas, etc., ¿no? Y problemas también que tienen que ver con el Estado-Nación, la globalización, etc. Estamos entrando en una etapa distinta. Entonces, todo esto es motivo de preocupaciones y, bueno, acá vamos a encontrar tres etapas en esta preocupación por el medio ambiente.
Una primera etapa que es la que he mencionado, intentos aislados, como ocurre pues, de científicos, de comunidades que hacen alertas, de biólogos, de gente que, digamos, da sus opiniones, y bueno, pero todavía como hechos aislados que van simplemente tocando algunas puertas. La segunda etapa es cuando ya las Naciones Unidas, como entidad, digamos, representativa ya de muchas naciones, comienza a preocuparse por lo que es el hábitat humano, que también es un concepto nuevo. Es aplicado los conceptos ecológicos a la forma de vida del hombre. El hábitat humano entonces es motivo de preocupación, y la primera reunión para discutir esos temas sobre el desarrollo humano es el que se da en Estocolmo en el año 1972. Pero aquí, para el tema que nos interesa, que es el desarrollo sostenible, encontramos que en el año 87 se da en una reunión sobre el desarrollo humano el informe de Brundtland, que es el que va a fijar, vamos a ver en la siguiente imagen, digamos definitivamente lo que es desarrollo sostenible. Y a partir de eso van a surgir una serie de reuniones, en las cuales la más importante, la que representa un quiebre, es esta tercera etapa, en la cual se da la denominada Cumbre de la Tierra, o Cumbre de Río, como lo dicen algunos. Esta es una conferencia sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, así ya con ese título. Y después van a venir una serie de otros eventos también mundiales, como la Cumbre de las Ciudades, Habitat 2 en Estambul, anteriormente hubo la de Vancouver, ¿no? Después la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, China sobre la vivienda, en fin, hay N cantidad de reuniones a nivel mundial que van a mostrar esta preocupación. Si ustedes han prestado alguna atención a este tema demográfico y a este tema de desarrollo, habrán visto que hace una semana y media, más o menos, o 2 semanas, ha habido una reunión que llamaban Río más 20, ¿no es cierto? Algunos de ustedes habrán leído. Pues Río más 20 es eso, es que estamos en el 2012. Entonces es un balance de lo que significó esta cumbre de Río, y es una discusión en más alto nivel de Naciones Unidas para ver qué tanto se ha avanzado y qué más se puede hacer para mejorar la calidad de vida de la humanidad. El balance no ha sido muy bueno, pero en todo caso es muy significativo que este evento del año 92 repite un quiebre de 2 momentos importantes, ¿no?, en relación a lo que son los temas del medio ambiente. Bueno, aquí les traigo el concepto que se establece esta Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, el informe Brundtland, que establece y fija así de manera ya clara, definitiva, lo que es el desarrollo sostenible. Y dice, cito, porque es una cita, es aquel desarrollo que responde a la necesidad de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras a poder satisfacer las suyas mediante un ambiente sano y limpio, con recursos naturales suficientes para enfrentar y cubrir sus necesidades de desarrollo y bienestar. Esto es del año 87, pero si todos reflexionamos un poquito, nos damos cuenta que en nuestro país, con cierto atraso, o bastante atraso si quieren, estamos enfrentando ese tema. Y políticamente uno de los temas críticos del gobierno es porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la lógica económica respaldada por la política frente a la lógica de los usuarios que protegen, bien entendido, mal entendido, como quieran, pero protege el medio ambiente, porque su argumento es la protección del medio ambiente, de los recursos naturales. Entonces, estos temas que en su momento originalmente parecían cosas de alguna gente, no son cosas de alguna gente, son cosas que cada vez tienen mayor peso en la sociedad. No son temas, como alguien dice, de moda, no. El tema del medio ambiente y la protección y las proyecciones del futuro son una realidad, y esa realidad tiene diversas manifestaciones. Aquí hay esta manifestación, pero esto se expresa de diversas maneras. No tengo la
la fecha exacta, la cantidad, pero un poblado en Estados Unidos le hizo un juicio al gobierno porque habían arrojado desechos industriales muy contaminantes y el problema no era que no lo habían hecho de manera adecuada. Lo que ocurre es que estas grandes empresas habían arrojado estos desechos, ¿no?, en una zona de desierto, pero garantizaban que iban a poder, digamos, mantenerse fuera de peligro por 20 años. Estas sociedades dijeron 20 años, no, es muy poco. Y por lo tanto, entonces, hicieron el juicio y lo ganaron. Es decir, la conciencia, digamos, de protección del medio ambiente no es cosa de países pobres, sino se da en todas partes, ¿no?, en diversas formas. Bueno, entonces, esta cumbre de la Tierra, no sé si me estoy excediendo en el tiempo, voy a ir un poco más rápido. Tiene temas muy extensos, por supuesto. Surge la Agenda 21, y Agenda 21 significa, no lo he puesto por supuesto, 21 programas para la defensa de la calidad de vida de las personas, en diversos aspectos. Pero, si podemos sintetizarlo, ¿no?, en la Agenda 21 se incorpora como eje central 3 dimensiones de igual importancia. Porque los problemas ambientales, los problemas de sostenibilidad no son problemas de medio ambiente, de naturaleza, son problemas que tienen que ver con el nivel económico, el nivel social y el nivel ambiental. Los tres articulados. No hay una jerarquía, no hay uno más importante que el otro, no es uno que determina lo demás, sino los tres articulados, ¿no?, que representan estas líneas, que también sintetizo: mantener la integridad del medio ambiente, el respeto por los ecosistemas. Por eso que defensa, decir algo de Macano de Villa, contra la gente que quiere hacer desaparecer eso y urbanizar. Eso surge, digamos, de una serie de recomendaciones. Mejorar la equidad social, ¿no es cierto? Esto que también los políticos actuales, todo el mundo dice que hay que buscar la equidad social. Se dice y se hace un poco. Igualdad de oportunidades para los seres humanos. Estamos hablando de Naciones Unidas. Y mejorar la eficacia económica, que es la gestión óptima de los recursos. Ya para terminar, y dejar abierto, porque en realidad este es un tema muy amplio. Hay diversas recomendaciones de la Agenda 21, de los organismos internacionales, que no solamente son declaraciones, que podrían parecer declaraciones líricas, sino son exigencias que se hacen a los gobiernos, y muchos de ellos no solamente los aceptan, no solamente firman, sino los incluyen en sus normativas, en su normatividad legal. Si observamos la Constitución, que sería hablar un poco más largo, encontramos ya conceptos de desarrollo sostenible en la Constitución. Pero aquí, por ejemplo, el documento, los sectores tienen, pues, en su normativa, ¿no?, el Ministerio de Industria, Minería, etcétera, todos ellos tienen aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad y con el medio ambiente y la protección de la calidad de vida, porque finalmente lo que se busca es esto, ¿no?, mejorar la calidad de vida. Tenemos entonces, y aquí con esto voy a terminar, una mención rapidísima, la Política Nacional Ambiental, que dice que el objetivo de la Política Nacional Ambiental es el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas, mediante la protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, garantizando la existencia de ecosistemas viables y funcionales en el largo plazo. Eso es, en términos generales, lo que, digamos, sustenta el objetivo principal de la Política Nacional Ambiental. Y dentro de las políticas ambientales, voy a mencionar simplemente, ya para terminar, estas 8 que requerirían, pues, comentarios muy extensos, que no es el caso, y lo voy a leer simplemente. Respeto de la dignidad humana y mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población. Cada uno piense si el gobierno o los gobiernos están haciéndolo o están tratando de hacerlo, porque estos son leyes que ha dado el Estado. Protección de la salud de las personas, previniendo riesgos o daños ambientales. Tercero, prevención y control de la contaminación ambiental. Cuarto, protección y el uso sostenible de la diversidad biológica, los procesos ecológicos que la mantienen, así como los bienes y servicios ambientales que proporcionan. Quinto, promoción
promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción y comercialización más limpias. Desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluyendo la preservación de las áreas agrícolas y los agroecosistemas. Promoción efectiva de la educación ambiental, de la participación ciudadana y de una ciudadanía ambientalmente responsable. Y 8, planes de lucha contra la pobreza, política comercial y política de competitividad del país integrados en el desarrollo sostenible. Concluyo entonces, porque bueno, cada uno de estos puntos requeriría por sí solo una exposición, recordándoles, si es que he podido de alguna manera comentar, que los temas poblacionales no son temas aislados, no son temas que, digamos, claro, por razones metodológicas podemos verlos, pero en el fondo, en esencia, están asociados con los factores más importantes, que son la vida misma de las personas, la forma de vida, la calidad de vida, ¿no? la manera como logramos sobrevivir, cómo podemos estar en el mundo, cómo podemos relacionarnos con la naturaleza.